Galé y el gato, una ambigüedad léxica en la literatura griega antigua. 1. El problema. En un número significativo de pasajes de la literatura griega antigua, el término galé se usa en contextos en los que no es posible establecer con certeza si el animal al que se refiere es un mustélido, es decir, una comadreja, un turón, una garduña o un hurón, o bien un gato. Esta ambigüedad no es trivial, los dos animales pertenecen a familias zoológicas distintas y la confusión no se debe a ignorancia naturalística de los antiguos, sino a razones lingüísticas y culturales precisas. El término principal para el gato era ailuros, usado en contextos en los que el reconocimiento felino es generalmente seguro. El problema surge en los pasajes donde aparece galé en lugar de ailuros, o como alternativa a él, en situaciones que hoy asociaríamos espontáneamente al gato. La ambigüedad queda reflejada en el principal léxico de la lengua griega antigua. El Liddell, Scar y Jones registra para galea y galé dos glosas distintas, esto es, comadreja, Marta y también utilizado para designar al gato, reconociendo explícitamente el doble valor del término. 2. La etimología de galé, una base incierta. Antes de abordar las razones funcionales de la ambigüedad, conviene aclarar que la palabra galé es en sí misma de origen oscuro, lo cual añade un nivel adicional de incertidumbre al reconocimiento zoológico. Existe una propuesta de etimología indoeuropea, la raíz reconstruida que se transcribe aproximadamente como gleis, con el significado de comadreja, ratón, que encontraría cognados en el latín glis, es decir, el lirón, y con menor seguridad en el sánscrito girí, que significa ratón, aunque este último comparando es contestado por Mayofer, quien lo considera probablemente inexistente. Bekes, en su Diccionario Etimológico del Griego publicado en 2010, acepta la conexión con el latín glis como posible pero la juzga incierta y añade de manera significativa que galea puede no ser indoeuropea, abriendo la puerta a un origen de sustrato prehelénico, fenómeno frecuente en el léxico griego relativo a los animales domésticos antiguos. En el plano morfológico, Bekes observa que el sufijo de la forma galea sugiere que el término designó originalmente la piel del animal y solo después al animal mismo, de manera análoga a lo que ocurre en latín con galea, el casco de cuero, que deriva precisamente de galea. La hipótesis afroasiática, evocada a veces por la semejanza fonética de la secuencia Ga con raíces semíticas, no encuentra apoyo en la literatura especializada. En las lenguas afroasiáticas la estructura de la raíz es consonántica, no silábica, y ninguna lengua de esta familia utiliza sistemáticamente una raíz de tipo GL o similar para el campo semántico de los pequeños carnívoros domésticos. El egipcio usa miu para el gato, el hebreo jolet para el topo o la comadreja, el árabe inayar es para la comadreja. La semejanza con la secuencia Ga del griego es, por tanto, una coincidencia fonética sin valor comparativo. El resultado es que la etimología de galé permanece abierta, o bien una raíz indoeuropea con desarrollo fonético incierto, o bien una palabra de sustrato prehelénico no reconducible a ningún sistema conocido. En ambos casos, la oscuridad del origen del término se refleja y se entrelaza con la oscuridad de su referencia zoológica. 3. ¿Por qué es posible la confusión? La raíz de la ambigüedad es funcional. Antes de la difusión generalizada del gato doméstico en el mundo griego, fenómeno que ocurre de manera significativa solo en época helenística, el papel de cazador doméstico de roedores correspondía principalmente a mustélidos domados, en particular a la comadreja y al turón. Cuando el gato comenzó a difundirse en los hogares griegos, ocupó exactamente el mismo nicho ecológico y doméstico que hasta entonces había sido propio de los mustélidos, el mismo entorno, es decir, la caza y el granero, el mismo comportamiento, como la caza nocturna y la predación de ratones, y la misma función social, la de un animal útil mantenido en casa sin ser propiamente criado. En esta superposición funcional reside la posibilidad de la confusión terminológica, galé, que designaba por excelencia al animal doméstico cazador de ratones, podía deslizarse hacia el gato en el momento en que era este último quien cumplía esa función. Los antiguos no siempre establecían distinciones taxonómicas sistemáticas. La categorización por función y comportamiento prevalecía con frecuencia sobre la morfológica,
Y un autor que describiera un pequeño animal doméstico que caza ratones de noche no sentía necesariamente la necesidad de precisar si se trataba de un mustélido o de un felino. De ahí el uso, en ciertos textos, aparentemente indiscriminado de los dos términos, ya señalado por comentaristas antiguos y modernos. 4. Aristóteles. El caso más complejo y más debatido es el de Aristóteles. En la Historia Animalium, Aristóteles usa tanto Galé como Ailuros, pero los dos términos no aparecen siempre claramente distintos en el plano descriptivo. En algunos pasajes, las Galai domésticas son descritas con rasgos conductuales, como la astucia en la caza, la familiaridad con el entorno humano o la competencia con otros animales, que resultan compatibles tanto con los mustélidos como con el gato. Los pasajes más discutidos son aquellos en que Aristóteles habla de Galaia griai, es decir, las comadrejas silvestres. Las características físicas y conductuales que les atribuye han llevado a algunos comentaristas a suponer que en ciertos casos la referencia era al gato montés europeo o norteafricano, más que a un mustélido silvestre. La cuestión se complica además por la tradición manuscrita, en algunos lugares de la Historia Animalium. Lecciones divergentes entre Galé y Ailuro sugieren que ya los copistas percibían la ambigüedad e intervenían de manera no uniforme. Los editores modernos han estado divididos, y hasta hoy no existe una solución filológicamente concluyente para todos los pasajes problemáticos. 5. La fábula de la Galé y Afrodita. Un caso emblemático, por su fortuna en la tradición, es la fábula esópica conocida como Galeca y Afroditi, es decir, la comadreja y Afrodita. Una Galé enamorada de un hombre pide a la diosa que la transforme en mujer, obtiene la gracia, pero en la noche de bodas traiciona su naturaleza cazando un ratón. El tema de la naturaleza que no cambia es aplicable indistintamente a la comadreja o al gato, y la tradición transmisora ha oscilado entre las dos interpretaciones. Las versiones latinas medievales traducen Galé alternativamente como mostela, es decir, comadreja, o como felis, es decir, gata, según el manuscrito. En las antologías modernas la fábula circula con frecuencia como el gato y Afrodita, pese a que el original griego usa Galé, un desplazamiento interpretativo que se ha institucionalizado sin una base filológica sólida. 6. Otros pasajes significativos. En Teofrasto, en los caracteres, capítulo 16, el personaje supersticioso se detiene y no prosigue su camino si una Galé le cruza la calle, arrojando 3 piedras al otro lado del sendero antes de reanudar la marcha. La superstición es muy conocida, pero el reconocimiento del animal es discutido. Algunos traductores vierten Galé como comadreja, otros como gato. La ambigüedad es señalada ya por la Sembi, quien observa que la opinión de los intérpretes está dividida también en este caso. En Teócrito, en los Idilios, número 15, versos 27 y 28, Praxínoe dice a su criada que tenga cuidado con el trabajo y que no lo deje tirado por ahí, porque las Galai gustan de los sitios blandos, en griego Jai Galai Malacosko y Montai. La Sembi comenta, ¿gatos o comadrejas? La opinión está dividida. Pero esto es sin duda el comportamiento del gato doméstico que conocemos. La observación es significativa, el contexto doméstico y el comportamiento descrito son típicamente felinos, pero el término usado es galé. En Aristófanes, Galé aparece en contextos cómicos que aprovechan la asociación del animal con comportamientos furtivos y nocturnos, rasgos igualmente atribuibles a mustélidos y a gatos, sin que el texto ofrezca elementos resolutivos. En algunos epigramas de la antología palatina de época helenística e imperial, Galé aparece en epitafios de animales domésticos junto a ailuros, lo que podría indicar que los dos términos designaban especies distintas, o bien que se usaban como variantes estilísticas para el mismo animal. También aquí la crítica está dividida. 7. Lo que podemos y no podemos concluir. Para los textos de época arcaica y clásica, el reconocimiento de Galé como un mustélido es preferible, dado que el gato doméstico no estaba aún difundido en Grecia de manera suficiente para justificar un uso corriente del término. Para los textos de época helenística e imperial, la ambigüedad es real y debe evaluarse caso por caso, sobre la base del registro estilístico, del contexto funcional y de la comparación con pasajes paralelos.
No existe ningún instrumento filológico que permita resolver el problema de manera uniforme, en muchos casos la ambigüedad permanece irresoluble, y la elección traductora refleja necesariamente una interpretación, no una certeza.